revelado, el sorprendente giro que transformó 8 años de exclusión en una celebración familiar. José miraba por la ventana de su taller, las manos cubiertas de grasa, mientras las risas de los niños del barrio resonaban como eco distante. Hacía casi una década que el estruendo del desamor familiar retumbaba en su pecho. Desde aquel desacuerdo monumental con su padre, un médico de renombre, la calidez de su hogar se había convertido en un recuerdo casi infranqueable. En ese momento, José se sentía como un fantasma en su propia vida, atrapado entre el olor a aceite y el sonido de herramientas. El deseo de sanar, de ser médico y ayudar a su comunidad, ardía en su interior, pero la realidad lo mantenía anclado a su taller. ¿Acaso el sacrificio de sus sueños valía la pena? Cada día era una lucha silenciosa. La soledad se convirtió en su compañera constante. Las historias contadas alrededor de la mesa familiar se desdibujaron, como fotografías desvanecidas. Su mente se debatía en una tormenta de emociones contradictorias, nostalgia que abrazaba el recuerdo de lo que fue, y desesperación por lo que nunca podría ser. Sin embargo, un giro inesperado apareció en su bandeja de entrada, una carta de su antiguo profesor de biología. Contenía palabras que recorrían su mente como un rayo, despertando la chispa del deseo olvidado. José, tienes que participar en este concurso de investigación médica. Creo en ti. El impulso surge, intenso y abrumador, pero también lleno de miedo y dudas. Debería aventurarse al redil donde sufrimiento y esperanza coexisten, arriesgándose a revivir el desprecio paternal. Con cada palabra de la carta, José sentía como su corazón se dividía en dos. Una parte anhelaba el reconocimiento, la otra lo empujaba hacia la oscuridad de la ostra. La mente comenzaba a jugar juegos crueles. ¿Y si fracasaba? ¿Y si su padre se negaba a reconocer sus logros, incluso si alcanzaba ese sueño de ayudar a otros? La presión comenzaba a acumularse, enviando escalofríos a lo largo de su espalda. La crítica de los demás era un susurro constante. ¿Qué hace un mecánico en el mundo de la medicina? Respuestas rápidas surcaban su mente, pero la inseguridad lo atrapaba en un ciclo de duda. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se adentraba en su investigación, las horas se disolvieron y con cada descubrimiento, los retazos del pasado comenzaron a reverberar en su mente. La noche anterior al concurso, un descubrimiento impactante, una carta encontrada en un viejo álbum, las revelaciones de su abuelo que arrojaban luz sobre la decisión de su padre. La verdad prometía ser una espada de doble filo. Enfrentaría no solo su futuro profesional, sino la esencia de su relación familiar. La angustia que sentía era abrumadora, su respiración se tornaba irregular, aplastada por la gravedad de lo que significaría enfrentar a su padre con este nuevo conocimiento. Las sombras del pasado se arremolinaban a su alrededor, sus pensamientos desenfrenados, empujándolo hacia la incertidumbre de lo que estaba por venir. Este último secreto podría cambiarlo todo. La pregunta se clavaba como una espina. ¿Tendría el valor de desafiar no solo el juicio de su padre, sino también sus propias convicciones, decidiendo entre el honor de sus sueños y el peso del legado familiar? En esa encrucijada, el destino parecía tambalearse, y cada decisión podía dejar una marca indeleble en su historia familiar. La mañana del concurso se presentó envolviendo a José en un velo de ansias y adrenalina. Se levantó antes del amanecer, la luz tenue se filtraba por las rendijas del taller creando sombras danzantes sobre el suelo de cemento. Se miró al espejo, los ojos, aunque cansados, reflejaban una chispa de valentía. Sabía que todo lo que lo había llevado hasta aquí, los años de lucha y el eco del rechazo familiar, convergían en este momento decisivo. No solo competiría como investigador, sino también como un hombre que empezaba a cuestionar su lugar en el mundo. Mientras se preparaba, revisaba su presentación una y otra vez. Había trabajado en un proyecto sobre la relación entre la mecánica del cuerpo humano y la medicina regenerativa, un campo en el que deseaba fusionar su pasión por los motores y la salud. Se sentía como un puente entre dos mundos, el de su padre y el suyo. Pero a medida que se acercaba la hora, la ansiedad comenzó a atacar su mente con dudas profundas. ¿Podría sostener la mirada de su padre si llegaba a estar presente en el auditorio?
Era una posibilidad que no podía descartar. El evento se llevó a cabo en un auditorio luminoso, un espacio repleto de estudiantes, profesores y médicos que compartían la misma pasión. José, vestido con un traje que apenas había podido permitir, se sentó entre otros competidores, hombres y mujeres jóvenes con la misma inquietud en sus ojos. Se sintió pequeño entre titanes, incluso cuando el presentador pronunciaba su nombre. La presión aumentaba como un engranaje a punto de romperse. Mientras caminaba hacia el estrado, recordó las palabras de su abuelo: la verdad tiene un precio, pero el conocimiento es el camino hacia la libertad. Cogió aire, se enfrentó al público y comenzó. Al principio, la voz le tembló, pero a medida que avanzaba en la presentación, las palabras fluyeron con claridad. Cada diapositiva traía consigo un destello de su vida, de sus deseos y de un futuro que anhelaba construir. Sin embargo, al mirar a la audiencia, identificó, en el fondo, la silueta de su padre. El corazón de José se detuvo por un instante. La mirada del médico era implacable, una tormenta del pasado en su rostro. La certeza de su desaprobación se volvió tangible, como un peso que lo empujaba hacia atrás. Pero en ese momento decisivo, al hablar sobre su proyecto, recordó su motivación. No solo se trataba de ganar, sino de demostrar que todo esfuerzo valía la pena, que él también tenía algo que ofrecer. El discurso alcanzó su clímax cuando José conectó su investigación con la esperanza de superar las barreras del conocimiento médico. Sus palabras, llenas de autenticidad, resonaban en la sala, llevando consigo un eco de sus sueños. Después de finalizar, recibió un aplauso que lo llenó de un torrente de emociones. Sin embargo, al bajar del escenario, no pudo evitar sentir que lo que había presentado iba más allá de una simple investigación. Para él, era una declaración de su existencia, un puente hacia su padre. La ansiedad no había desaparecido, pero había un nuevo peso en su interior. Había expuesto su vulnerabilidad, y eso, en sí mismo, representaba un avance. Mientras se alejaba del escenario, la tensión de sus decisiones futuras pesaba en su pecho. La mirada de su padre lo seguía, claramente escéptica, y en un momento de distracción, José se enfrentó a sí mismo. Se preguntó, ¿estaba listo para reconstruir su relación familiar, incluso si significaba confrontar su propio miedo a la desaprobación? Al salir del edificio, se encontró con su profesor, quien le sonrió con orgullo. La conversación giró en torno a lo que vendría después, pero su mente estaba atrapada en la imagen de su padre. El audio de sus palabras seguía resonando, pero el eco de su ausencia fue un recordatorio perpetuo del desafío que aún debía enfrentar. El silencio se hizo pesado mientras caminaba hacia la salida. Había empezado este día como un competidor, pero ahora lo veía como un hombre dividido, a punto de cruzar un umbral que podría definir su futuro. Podría enfrentar a su padre, llevar el peso de los secretos revelados y reclamar su lugar en la medicina sin perder su identidad. La noche caía, y con ella, la sensación de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cuando José abandonó el auditorio, la mezcla de emociones lo abrumó, su corazón palpitaba y su mente estaba en un torbellino. El aplauso aún reverberaba en sus oídos, pero la euforia se desvanecía a medida que un concreto retorno a la realidad se imponía. La mirada de su padre había quedado grabada en su ser, casi como una sentencia. La pregunta crucial resurgió: ¿podría sanar la herida que había dejado su ausencia en su vida? La noche resultó ser un mar de pensamientos agitados. Se sentó en su pequeño taller, rodeado de herramientas y partes de máquinas desarmadas, un refugio que siempre había sido su santuario. Cada objeto en ese espacio le susurraba historias de su infancia, momentos de propulsión creativa junto a su padre que habían quedado enterrados bajo el peso del rechazo. Ahora, era el mismo lugar donde forjaba su futuro. Las luces parpadeantes del taller reflejaban su estado emocional. Se sentó en su banco de trabajo, desnudándose del traje que representaba una identidad que se sentía ajena. La bata de laboratorio siempre había sido su sueño, pero ahora se cuestionaba si ese sueño podía sostenerse entre las expectativas familiares y su realidad profesional. Las palabras de su abuelo resonaban: el conocimiento es el camino hacia la libertad. Sin embargo, él se preguntaba si esa libertad podía ser alcanzada sin reconciliarse con su propio pasado. Mientras repasaba las diapositivas de su presentación, encontrando cierta paz en la revisión de los gráficos y las estadísticas, se dio cuenta de que, a pesar de los aplausos, había un eco de vacío. La victoria profesional no podía sustituir el vínculo personal que anhelaba. Las dudas comenzaron a materializarse en acciones. ¿Había hecho esto por él, o por el deseo de ser aceptado por su padre? La voz de su profesor resonó en su mente cuando hablamos de la importancia de adoptar una vulnerabilidad estratégica.
El conocimiento compartido es un acto de valentía, José. Fue entonces cuando decidió que la siguiente etapa de su crecimiento debía incluir una conversación sincera con su padre. Estaba dispuesto a enfrentar lo que temía, a abrirse y, quizás, a desmantelar un ciclo de silencios y resentimientos. La idea de enfrentar a un hombre que siempre había admirado y temido al mismo tiempo lo llenó de inquietud, pero también de una incipiente valentía. A medida que el amanecer se filtraba por las rendijas del taller, una idea comenzó a formarse en su mente: un encuentro. Redefinir lo que significaba familia podría ser su mayor desafío, pero también su oportunidad más significativa. Podía imaginar un futuro donde la medicina y la mecánica no solo coexistieran, sino que florecieran en un entorno de comprensión y respeto mutuo. Fue en ese momento decisivo, entre la bruma del desvelo y la claridad del día naciente, que decidió dar un paso adelante. Se armaría de valor y establecería un diálogo con su padre, presentando no solo su trabajo, sino también su deseo de ser escuchado. La última pieza encajó en su rompecabezas interno. A veces, las victorias no se miden por los aplausos, sino por los encuentros significativos. Sería suficiente su corazón abierto para derribar las barreras construidas a lo largo de los años. Días después, mientras se preparaba para el encuentro, sintió que una mezcla de impotencia y determinación lo empujaba hacia adelante. La bata del laboratorio brillaba en su mente como un símbolo de un futuro al que realmente podía aspirar, pero primero debería conquistar su legado familiar para poder heredarlo. Por lo tanto, en ese cruce de caminos, José se preguntaba: ¿podría realmente abrir ese camino hacia la reconciliación, o se perdería nuevamente en las sombras del rechazo? El desafío era inminente. El inesperado llamado que recibió un día antes de la reunión podría acabar revelando secretos del pasado y abrir viejas heridas, mientras también prometía la posibilidad de sanación. La expectación lo envolvía, y sabía que, sea cual fuera el resultado, ese camino iniciático lo conduciría a un destino inesperado. La verdad, finalmente, emergía y él estaba listo para enfrentar lo que ello conllevaba. La mañana del encuentro llegó plagada de una tensión palpable. José había pasado la noche en vela, ensayando cada palabra que podría construir un puente con su padre. En el espejo, se observaba con mirada crítica, tratando de vislumbrar al hombre que había aprendido a ser en los últimos años. La bata blanca que solía visualizar en su futuro se había convertido ahora en un recordatorio de su viaje. No podía dejar que ese símbolo, albergado tanto en su mente como en su corazón, se convirtiese en un ícono vacío. Necesitaba validar su significado. En el trayecto hacia la casa de su padre, los recuerdos lo asaltaban como una oleada inesperada. La imagen de su infancia, llena de risas y momentos compartidos, contrastaba con la realidad del presente, un presente marcado por una distancia emocional que parecía inquebrantable. La inquietud aumentaba, ahogando su determinación con cada giro de las ruedas. Sin embargo, al tomar una bocanada de aire, se recordó a sí mismo que era un hombre que había crecido, un hombre que debía vivir su verdad, no la de otros. Al llegar, José se detuvo momentáneamente, así como un científico que se prepara para una operación delicada. La entrada de la casa estaba decorada con recuerdos, fotografías de un tiempo en que todo parecía sencillo. Sin embargo, en su pecho ardía el deseo de transformar el dolor en reconciliación. Al traspasar el umbral, la fragancia del café recién hecho lo envolvió, un aroma que evoca la calidez familiar, aunque en su interior las dudas pululaban como moscas. Su padre lo recibió con una mirada entre el asombro y la incertidumbre. La figura imponente ante él, un hombre que había idealizado durante tanto tiempo, lo hizo sentir pequeño. Pero estaba decidido a no dejar que eso lo paralizara. Con cada palabra que pronunciaba, se iba despojando del miedo, revelando no solo sus logros, sino también sus inseguridades. No esperaba que su padre entendiera todo de inmediato, sabía que las heridas emocionales requerían tiempo. Mientras hablaban, una chispa de conexión comenzó a surgir. José decidió compartir su pasión no solo por la medicina sino también por cómo había reconfigurado su entendimiento sobre la familia. Al hacerlo, se dio cuenta de que cada pausa en la conversación no era un obstáculo, sino una oportunidad para profundizar en su vulnerabilidad. La conversación fluyó, y la sinceridad buscaba crear una estructura donde los lazos pudieran ser renovados. No obstante, pronto se dio cuenta de algo ominoso. Su padre, por momentos, escapaba a la defensiva, recurriendo a antiguas pautas de comportamiento que habían marcado su relación. Frustración y esperanza se entrelazaron en su mente, se sentía al borde de un descubrimiento. Era el momento de confrontar esos viejos patrones. Papá, yo solo quiero que entiendas que mi camino no es una negación de lo que fuiste y lo que me enseñaste, le dijo,
el sudor de la ansiedad perlándole la frente. En ese instante, se dio cuenta de que cada palabra contendría el poder de liberar partes de su historia familiar que habían estado cautivas por mucho tiempo. La tentación de abandonarlo todo emergía en la sombra de su inseguridad. El silencio que siguió fue denso, cargado de un peso emocional que hacía eco de todos los años de rencor y distancia. José sintió que su corazón se aceleraba, atrapado entre la lucha por la aceptación y el deseo de liberarse de las cadenas del pasado. ¿Podrías escucharme?, le preguntó, desnudando su vulnerabilidad. En su mente, el eco de las enseñanzas de su abuelo reverberaba nuevamente. El conocimiento es el camino hacia la libertad, era ahora o nunca. La batalla interna entre el miedo y la esperanza se manifestaba, y José supo que debía arriesgarlo todo en ese momento crítico. Con el aliento entrecortado, un nuevo pensamiento emergió, la posibilidad de que su padre pudiera cambiar, de que ellos pudieran construir un nuevo relato juntos. Ese giro en su perspectiva fue interrumpido abruptamente cuando un mensaje llegó a su móvil. Algo externó. Interrumpía su encuentro, algo que prometía desestabilizar todo lo que había luchado por establecer. Mientras la curiosidad y el pánico lo invadían, sabía que el camino hacia el verdadero entendimiento apenas comenzaba. Al leer las palabras en la pantalla, una corriente de certeza lo atravesó. A veces, los caminos hacia la reconciliación tienen giros que nadie puede prever. ¿Qué destino oculto revelaría esa comunicación inesperada? Mientras la pantalla de su móvil parpadeaba con la notificación, José sintió que todo su cuerpo se tensaba. La curiosidad le empujaba a abrir el mensaje, pero también había un miedo latente, ¿y si esa información arruinaba lo que había comenzado a construir en ese frágil momento con su padre? Era una lucha interna, quizás más intensa que cualquier examen que hubiera enfrentado en su carrera médica. Con un suspiro profundo, decidió priorizar su desarrollo personal sobre la ansiedad del momento. Era un militar en la batalla de su propia vida, y no podía rendirse tan fácilmente. Abrió el mensaje. Era de un antiguo compañero de la facultad, anunciando su próxima asignación en el mismo hospital donde José había comenzado su carrera. Un vínculo que parecía trivial, pero que evocó un torrente de emociones. Ese compañero, un amigo en sus días más difíciles, representaba una vida que a menudo había dejado de lado en pos de cumplir las expectativas familiares. La voluntad de cerrar esa distancia emocional con su padre le hizo entender que estaba en una encrucijada. No se trataba solo de sanar su relación familiar, sino de reconocer sus propios logros y la existencia de personas que habían creído en él incluso cuando su padre no lo hizo. Así, la inquietud inicial dio paso a una nueva determinación. José miró a su padre, quien seguía observándolo con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «Sabes», comenzó, sintiendo el peso de cada palabra. «Este mensaje me recuerda que no estoy solo en este viaje. Hay quienes han valorado mis esfuerzos y mis aspiraciones, y no tengo que tener el peso del rechazo de nadie sobre mis hombros». Las palabras brotaban cada vez más fluidas. Reconoció que su pasión por la medicina no solo era un mandato familiar. Era su propia historia, llena de sacrificios y triunfos. «Mi trabajo va más allá de un título. He aprendido a ayudar a las personas, a conectarme con sus historias. Eso es lo que realmente importa». Su padre, aún en silencio, parecía reflexionar sobre cada palabra. La tensión en el ambiente fue reemplazada por un aire de curiosidad, y en la mirada de su padre comenzó a vislumbrar una sombra de reconocimiento. José se preguntó si, al ver su esfuerzo, su padre podría finalmente empezar a desterrar sus propias inseguridades. Una vez más, José se armó de valor y decidió ser más directo. «Papá, entiendo que nuestra historia ha estado llena de desencuentros, pero tengo que desafiar esa narrativa. Necesito que reconozcas mis logros como parte de nuestra familia, aunque nuestra relación sea complicada». La afirmación, cruda y descarnada, flotó en el aire. La vulnerabilidad que exhibía también revelaba su fortaleza. Quería ser un puente, no solo un hijo en busca de aprobación, pero había algo más flotando en el aire, un eco de dudas. A medida que sus palabras se esparcían, José también se dio cuenta de una verdad inquietante. Su padre podía estar al borde de una revelación similar, un momento crucial en el que podría decidir renunciar a sus viejos hábitos de desaprobación. Sin embargo, los viejos resentimientos a menudo tienen vidas propias. La conversación se tornó tensa, a pesar de los intentos de José por establecer un nuevo rumbo en su vínculo. El silencio se convirtió en una murmuración, el eco de viejas heridas que parecían reabrirse con cada segundo que pasaba. La expectativa de un nuevo comienzo brillaba como un faro, pero la sombra del pasado era un obstáculo tangible. En un momento de desesperación, José se preguntó,
¿Hasta qué punto estaba dispuesto a sacrificar mi paz personal para conseguir una relación que fuera genuina? Mientras se cuestionaba la respuesta, el silencio se interrumpió nuevamente. Su padre, visiblemente afectado, finalmente habló, pero sus palabras fueron una mezcla de remordimiento y resistencia. José, no sé si puedo aceptar. La franqueza de su padre hizo que el corazón de José se acelerara. Había llegado el momento de confrontar la verdad y quizás desenterrar nuevos caminos a partir de ese sufrimiento acumulado, pero antes de procesar el conjunto de emociones y verdades que se acumularon, el móvil de José sonó otra vez. El sonido del mensaje era una inyección de urgencia que resonó en su mente. ¿Sería un anuncio que podría cambiar su vida profesional, o un desafío a su búsqueda de paz familiar? El clamor de la incertidumbre lo acechaba continuamente. Todo dependía de cómo decidiera responder, no solo a su padre, sino a su propio camino hacia el crecimiento y la reconciliación auténtica. El ruido del móvil había sido una interrupción inesperada, pero también representaba una oportunidad. José sentía como una mezcla de ansiedad y emoción lo invadía. Apenas pudo contener las ganas de comprobar quién había escrito el mensaje. Con una mano temblorosa, finalmente miró la pantalla. Era un mensaje del director del hospital informando sobre una reunión clave que podría marcar el rumbo de su carrera. Su mente giraba a 1000 por hora. La visión del hospital donde había forjado su identidad profesional le traía recuerdos y añoranzas, pero la presión por resolver su relación con su padre lo mantenía en un tira y afloja emocional. La realidad era que podía perder tanto sus aspiraciones como la conexión que empezaba a intentar crear con su padre, un entrelazado de tal atrocidad que solo parecía crecer con cada segundo. Debo ir, se dijo a sí mismo, sintiendo que la decisión era crucial. No solo se trataba de los compromisos laborales, era un paso en su camino de autovaloración. Este era el lugar donde había comenzado a aprender a salvar vidas, a interactuar con personas, donde se había sentido parte de algo mayor que él mismo. Sin embargo, justo cuando la determinación empezaba a calar en su ser, su padre, en un gesto tenso, rompió el silencio. ¿Así que te vas? La pregunta resonó como una metáfora del tiempo perdido. José sintió la punzada de la culpabilidad, como si abandonara el barco en el que ambos intentaban navegar. Aún así, dentro de él, la lección de priorizar sus propias necesidades pedía a gritos salir a la luz. Papá, esto significa mucho para mí. Necesito crecer, tanto en lo profesional como en lo personal. Estoy intentando encontrar un equilibrio entre lo que se espera de mí y lo que realmente soy. Habló sin reservas. Cada palabra salía de su pecho, llevadas por el impulso de no darse por vencido en las dos ramas de su vida. La mirada de su padre continuaba siendo un remolino de emociones. El viento del cambio pasaba sobre ellos, sin saber si lo experimentarían juntos o por separado. José respiró hondo, sintiendo que ese momento representaba un cruce de caminos. Sabía que debía prepararse para lo que su padre podría responder. Una mirada repleta de añoranza podía convertirse en una oportunidad si su padre decidía abrirse a esa transformación, pero antes de que pudiera seguir analizando las facciones de su padre, tomó su teléfono y se dispuso a responder al mensaje del director. Mientras tecleaba, su mente se agitaba entre la expectativa laboral y la incertidumbre emocional. Había mucho en juego, pero también se dio cuenta de que ambos caminos estaban interconectados. Las palabras en su respuesta rebotaban en su mente. Estoy listo para participar en la reunión y aportar mi experiencia. Quiero ser parte del cambio. Eran más que palabras, eran una declaración de intenciones hacia su futuro. Con el envío, sentía que solidificaba su posición en el mundo profesional, pero al mismo tiempo, la expectativa de una nueva relación con su padre recreaba un futuro fundamentalmente distinto. Quizás todo esto sea un nuevo comienzo, pensó. Pero justo cuando su mente empezó a vislumbrar posibilidades, su padre levantó la voz, cargada de emoción reprimida. ¿Estás seguro de que quieres esto? ¿Siempre has hecho lo que ellos han querido, cuando harás lo que realmente deseas? La frustración de su padre era palpable. Las palabras eran un gancho directo a la herida que ambos llevaban tiempo arrastrando. La mezcla de tensión y esperanza colisionó en el aire. Aquí estaba, ante una confrontación que podría derribar las barreras de su mutua incomprensión, o por el contrario, reafirmar la historia de su distanciamiento. Sin embargo, la respuesta que había esperando por dentro de él emergió con fuerza. Es el momento de ser auténtico, papá. En la medicina, y en mí mismo. Consciente de que sus palabras podían llevar tanto a la reconciliación como a una nueva ruptura, sabía que cada decisión era vital. La escena se volvió tensa. José C.
Preguntó si su padre sería capaz de entender que su búsqueda de la felicidad era la clave para su propia evolución. La sala se convirtió en el campo de batalla silencioso del que él quería salir triunfante, pero también temía lo que eso significaba. El padre de José, a punto de responder, se detuvo un segundo, como si una nueva revelación estuviera surgiendo en su mente. José vio en su mirada una mezcla de sorpresa y conflicto. Podía casi sentir la electricidad del cambio. José, comenzó a decir su padre, pero antes de que pudiera continuar, el móvil sonó nuevamente. La inminente tensión se renueva, produciendo en José un torbellino emocional aún no resuelto. Este nuevo mensaje podría ser el factor definitivo que diera un giro a toda su historia, pero también podía ser la ruptura de esos sueños de reconciliación. Su corazón latía con fuerza mientras preparaba su mente para lo que vendría. ¿Estaba realmente listo para enfrentar las verdades que su padre, y él mismo, habían guardado? El sonido del mensaje interrumpió el espacio tenso que se había creado, pero José no podía permitir que eso lo distrajera. Se obligó a respirar hondo y centrar su atención en el mensaje, sintiendo que cada segundo que pasaba era un paso más hacia un desenlace inminente. Con un pulso acelerado, miró la pantalla y vio el nombre del director del hospital parpadeando entre las notificaciones. Estimado José, la reunión es a las 18. Necesitamos contar con tus ideas sobre el nuevo protocolo de atención al paciente. Al leer las palabras, una sensación de adrenalina lo invadió. Era una invitación a brillar, a demostrar su valía, pero al mismo tiempo, representaba una gran responsabilidad. En su mente, comenzaron a chocar interrogantes sobre la reunión y su relación con su padre. ¿Podía realmente dar ese paso cuando aún no había resuelto el tumulto familiar? Esto podría ser mi momento, se dijo. Pero la voz de su padre resonaba en su mente. ¿Cuándo harás lo que realmente deseas? La pregunta era un eco en su cabeza. ¿Era eso lo que ansiaba? La validación profesional por encima de la conexión familiar, o era posible encontrar un equilibrio. Mientras contemplaba la división en su vida, su padre rompió sus pensamientos nuevamente. José, no quiero que esto te aleje de mí. Siempre serás mi hijo, pero parece que te estás perdiendo en el camino. Las palabras, aunque dichas con amor, llevaban la carga de años de conversaciones no resueltas. José se sintió herido pero comprendió que su padre también estaba atravesando un proceso de transformación. No me estoy alejando de ti. Estoy intentando ser quien verdaderamente soy, respondió con firmeza, con el deseo de que su padre pudiera sentir la sinceridad de sus intenciones. José comprendía que cada palabra era una elección, una acumulación de valentía que estaba empezando a cultivar. Las palabras lo hacían sentir vulnerable, pero también empoderado. Este diálogo podría ser el catalizador para la relación que siempre había deseado. Sin embargo, no podía descuidar el otro camino que lo llamaba con intensidad. A medida que la conversación se intensificaba, el reloj en la pared parecía moverse más rápido. José tuvo una epifanía. Su éxito profesional no debería ser una traición a su padre, sino una construcción conjunta del futuro que ambos anhelaban. Era una contradicción. Al buscar su propia dirección, podía también abrir nuevas puertas hacia su relación familiar. La idea floreció en su mente con el resplandor de una nueva esperanza. Sabiendo que debía actuar conforme a esos pensamientos, decidió adoptar un enfoque más empático. Papá, lo que quiero es que entiendas que mi vida profesional puede incluir también ser parte de nuestra familia. Quiero que estés presente, no como un espectador, sino como un apoyo en mi viaje. El padre de José guardó silencio por un momento, procesando las palabras de su hijo. La incertidumbre en su rostro comenzó a ceder ante una leve chispa de comprensión. José sintió que cada segundo que pasaba era un paso más hacia una conexión más profunda, pero había una parte de él que continuaba temiendo el futuro. Delante de él se abría un camino lleno de posibilidades, pero también de ansiedades. La idea de un cambio en su relación familiar le daba esperanza, pero también lo aterrorizaba. ¿Sería suficiente su esfuerzo por construir ese nuevo puente? Con una determinación renovada, gestionó la ansiedad que lo atenazaba. Voy a la reunión, voy a dar lo mejor de mí. Y después, hablaré contigo. No quiero que esto sea un obstáculo entre nosotros. Mientras se ajustaba la chaqueta en un gesto casi ritual, José se percató de que esta era una oportunidad para reafirmar su identidad profesional sin sacrificar su humanidad, sin dejar a su padre atrás. Con un último vistazo a su padre antes de partir, sintió que un aire nuevo empezaba a fluir en la habitación. Sabía que la mañana estaba impregnada de certezas, pero también de claroscuros. Al salir, su mente giraba entre la
reunión y lo que podría surgir con su padre. En su interior, la lucha por un equilibrio había comenzado, pero aún había mucho que descifrar. Sin embargo, con un paso firme, caminó hacia la puerta, decidido a enfrentar lo que venía, dejando atrás un instante que, aunque lleno de tensión, había empezado a sembrar las semillas de un futuro más pleno. A medida que cruzaba el umbral, el eco de su padre resonó en su memoria. ¿Cuándo harás lo que realmente deseas? Esa pregunta se convertía en un mantra, un reflejo de un dilema que aún lo perseguía. Cuando el sonido de la puerta se cerró tras él, se sintió sudar, nervioso pero también emocionado por el nuevo capítulo que se abría. En su mente, nuevas preguntas emergían. Estaba preparado para enfrentar el impacto de su autenticidad en el contexto del hospital, y cómo eso influiría en su relación con su progenitor después de esta jornada. Las respuestas estaban tan cerca como la reunión que lo esperaba, pero la hora de la verdad se acercaba, y cada decisión lo conduciría hacia un destino desconocido. José caminaba hacia el hospital con el corazón latiendo desbocado y sus pensamientos chocando entre sí como un juego de dominó. Las luces del edificio reflejaban en su mente la dualidad de su situación, la vida profesional que anhelaba y la conexión con su padre que quería restaurar. Cada paso era un esfuerzo consciente, un intento de alinear su ser interno con las expectativas externas que sentía presionar sobre él. Al llegar a la puerta del complejo hospitalario, aspiró profundamente, recordando la conversación que había dejado atrás. Lo que había comenzado como una confrontación tensa había mutado en un diálogo lleno de promesas. Tenía que sostener ese impulso en cada interactuación, sobre todo en la crucial reunión del día. Los pasillos del hospital estaban impregnados de un ajetreo familiar, médicos conversando apresuradamente, enfermeras corriendo con carpetas en mano, todo un microcosmos que irradiaba la urgentísima necesidad de atención y cuidado al que ella se enfrentaba cada día. Era un ambiente conocido, y sin embargo, en ese instante, se sentía como un extraño. Al llegar a la sala designada, la mesa de conferencias era un espacio casi sagrado donde las ideas se gestaban y las decisiones se forjaban. Las sillas estaban ocupadas por rostros conocidos, compañeros de trabajo que él respetaba profundamente. Sentarse frente a ellos debía ser una oportunidad, pero la presión de demostrar su valor se hacía casi palpable. Tenía que articular sus ideas con claridad y confianza. El desafío no era únicamente profesional, era una exhibición de su propia evolución personal. Cuando el director del hospital empezó la reunión, José se encontró sumergido en una mezcla de nerviosismo y resolución. La agenda estaba centrada en el nuevo protocolo de atención al paciente, y él tenía propuestas que querían ser escuchadas, que podían marcar un hito en su carrera. Levantó la mano y, al ser invitado a compartir, notó que su voz temblaba al principio, pero con cada palabra, encontró fuerza en su autenticidad. Creo que un enfoque más humanizado en el cuidado no solo beneficiará a nuestros pacientes, sino que también generará un ambiente de trabajo más positivo en el hospital, expuso, recordando la empatía que había intentado cultivar no solo en su vida profesional, sino también en su relación con su padre. Las miradas de sus colegas lo animaban, y cada respuesta positiva elevaba su inseguridad. José volvía a descubrirse a sí mismo en ese entorno, el médico que haya sido eclipsado durante tanto tiempo por dudas y expectativas ajenas. Había aprendido a fusionar su deseo personal de ayudar junto a su impulso por alcanzar la validación profesional. Este momento se transformó en un verdadero acto de reivindicación. A medida que la discusión avanzaba, cada interpelación se sentía como una confirmación más de su valor. Después de presentar su idea principal, el director lo miró con aprobación, destacando su enfoque innovador. Creo que podríamos implementar tu propuesta en una fase de prueba, José. Hay mucha promesa en ella. La adrenalina impulsó una sonrisa genuina en su rostro. En ese instante, la balanza de su dilema familiar parecía inclinarse. La validación que solicitaba en su trabajo podría, de algún modo, ser la puerta para regenerar su vínculo con su padre. Tomar esa decisión en la mesa lo liberó y, para su sorpresa, entendió que no podía desentenderse de su historia. Al concluir la reunión, la sensación de logro lo inundó, pero también lo abrumó una nueva preocupación. Había llegado a un punto profesional que sabía debía compartir con su padre, un gesto que podía involucrar tanto el riesgo como la posibilidad de reconciliación. Sería capaz de transmitirle que, a través de su profesión, había encontrado un camino que incluía a ambos. Con el corazón palpitante, salió de la sala. La multitud del hospital seguía con su rutina, pero José se sentía como si flotara entre ellos, consciente de que había comunicado sus deseos con claridad. La conversación que vendría con su padre no sería simple, pero él estaba listo para abrir ese canal, para celebrar lo aprendido. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su alegría.
Aunque había logrado un avance en su carrera, la profunda inseguridad sobre cómo su padre recibiría la noticia lo atormentaba. Sabía que el verdadero desafío no estaba en el ámbito profesional, sino en la conversación que se venía. Una vez más, aprobaría la balanza entre su decisión y la relación. Cuando su teléfono vibró, miró la pantalla y vio el nombre de su padre en la notificación. Necesito hablar contigo, José. En su interior, una nueva pregunta surgió. ¿Podría esta conversación ser el primer paso hacia la reconciliación que ambos habían estado buscando? Solo el tiempo lo diría. El sonido del mensaje resonó en su mente como un eco ominoso, una invitación hacia lo desconocido. A pesar de la emoción que sentía por su logro en el trabajo, la incertidumbre acerca de la respuesta de su padre generaba un torbellino en su pecho. Realmente había llegado el momento de desenterrar el pasado y construir un futuro compartido. Mientras se dirigía a la zona de descanso, buscó un rincón tranquilo donde pudiera concentrarse. Los murmullos del hospital se desvanecieron en su conciencia. Sus pensamientos se convirtieron en un susurro constante. Esa conversación con su padre lo obligaría a enfrentar no solo la figura autoritaria que había representado durante su infancia, sino también sus propios miedos sobre el rechazo y la falta de comprensión. Tomando una profunda respiración, pasó los dedos por su cabello, intentando dar sentido a sus emociones. Había avanzado en su carrera, pero el camino hacia la reconciliación era diferente, más complejo. Se dio cuenta de que también debía abordar las expectativas que había colocado sobre sí mismo y la comparación constante con lo que su padre siempre había deseado para él. Lo que había sido un anhelo de validación ahora se quería transformar en un puente hacia una nueva relación, pero el miedo a la fragilidad de esos lazos lo llenaba de dudas. Finalmente, no podía esperar más. Con determinación, escribió un mensaje: estoy en el hospital. ¿Te gustaría que nos viéramos? Aún con el pulso acelerado, presionó el botón de enviar. Fue un acto liberador y aterrador al mismo tiempo. La espera se convirtió en un ejercicio de tolerancia, y cada segundo parecía estirarse. En ese interludio, intentó centrar su mente en su éxito profesional. Recordó la aprobación del director, las palabras de aliento de sus colegas. Había puesto sangre, sudor y lágrimas en esa presentación. Pero la validación externa se sentía vacía al lado de la necesidad de conexión emocional con su padre. Este nuevo desafío era un campo de batalla diferente, una lucha que no podía ganar solo con habilidades profesionales. Finalmente, su celular vibró nuevamente. Era su padre: te espero en casa. Hablemos. La firmeza del mensaje despertó numerosos sentimientos: alivio, ansiedad, pero sobre todo, un renovado sentido de urgencia. Él estaba dispuesto a abrir esa línea de comunicación, y eso significaba que había una oportunidad, aunque fuera pequeña. José reflexionó sobre cómo había comenzado a cambiar su perspectiva. La historia de su relación con su padre no era solo una narrativa de desencuentros, también había momentos de sutileza, de intentos fallidos pero sinceros de conexión. Porque, al fin y al cabo, su deseo de ayudar a los demás, su vocación, era un reflejo del deseo de ser comprendido y aceptado. Los últimos minutos antes de salir del hospital transcurrieron como una película que se proyectaba a alta velocidad. Sin querer, había comenzado a visualizar la conversación venidera en la que expondría no solo su trabajo, sino también sus emociones. Esto se convirtió en su nuevo propósito: desnudarse emocionalmente, mostrar vulnerabilidad, en el proceso, correr el riesgo de ser rechazado una vez más. Al salir del hospital, se sintió más liviano, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. La decisión de aceptar la incertidumbre se había iniciado, enfrentándose a la posibilidad de una reconciliación genuina, aunque eso significara volver a tocar viejas heridas. Mientras caminaba en dirección a su hogar, una pregunta crucial surgió en su mente: ¿estaba realmente listo para abrir su corazón y compartir lo que había dejado guardado tanto tiempo? El eco de sus propios miedos lo perseguía, pero también la esperanza latente de que, tal vez, este fuera el momento para sanar. Las luces del atardecer comenzaban a fundirse con las sombras, un recordatorio visual de que cada final acarrea también el potencial de un nuevo comienzo. ¿Sería este el primer paso hacia una relación renovada con su padre o un regreso a viejas dinámicas? La ansiedad y la expectativa lo empujaban hacia adelante, mientras su mente se llenaba de imágenes de lo que podría ser. El sonido del timbre al llegar a casa lo sacó de sus pensamientos. Con el corazón en la mano, levantó el puño para tocar la puerta, sintiendo que una nueva fase de su vida estaba a punto de comenzar. La realidad de su situación se balanceaba precariamente entre el temor y la posibilidad.
La conversación que había esperado durante años transformaría finalmente su vida, o reafirmaría su desasosiego. Abrió la puerta, listo para enfrentar lo que estuviera detrás de ella. José se encontró cara a cara con su padre, la figura imponente que había representado tanto anhelo como miedo a lo largo de su vida. La tensión en el ambiente era palpable, pero había una determinación renovada en su ser. Esta vez, no iba a dejar que el miedo gobernara su voz. Papá, sé que hemos tenido nuestras diferencias, comenzó, sintiendo como las palabras emergían de un lugar profundo y sincero. Pero quiero que sepas que estoy aquí no solo para hablar de mí, sino para construir una nueva conexión entre nosotros. Mirando a su padre, notó una mezcla de sorpresa y desconfianza en su expresión. Era el primer signo de que estaban listos para un diálogo más allá de la historia que los había mantenido distanciados. Su padre, visiblemente incómodo, cruzó los brazos. Siempre has hecho lo que te han pedido, José. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que deseas de mí? La voz sonaba entrecortada, como si en cada palabra se destilara un rayo de desesperación por entender a su hijo. Quiero ser un médico que no solo cure, sino que también conecte. He pasado años en mi carrera buscando reconocimiento, pero lo que realmente deseo es que tú te sientas orgulloso de mí por quien soy, no solo por lo que hago, explicó José, sintiendo que cada palabra que pronunciaba se llenaba de peso y significado. La conversación fue avanzando. Ambos comenzaron a compartir sus historias, sus miedos y frustraciones. José mostró a su padre las presentaciones y proyectos que había trabajado, reflejando su pasión no solo por la medicina sino también por su deseo de ayudar a otros. Lo que he logrado no es solamente un paso hacia una carrera que espero que reconozcas. Es un testimonio de la persona en la que me estoy convirtiendo, dijo, con la voz firme y clara. A medida que las horas transcurrieron, José percibió un cambio en la actitud de su padre. Las barreras comenzaron a romperse lentamente, la defensa se suavizaba con cada anécdota compartida. José podía sentir cómo, bajo sus palabras, se ocultaban dudas y arrepentimientos acumulados a lo largo de los años. Te he tratado como quería que fueras, no como realmente eres, admitió al fin su padre, la voz cargada de emoción. Siento que he fallado. El aire se cargó de una proximidad insospechada. José miró a su padre a los ojos y comprendió que esa era la oportunidad que había estado esperando. También he fallado, al pensar que debía ser alguien más para merecer tu amor. Pero ahora, deseo que podamos entendernos desde quienes somos realmente. El diálogo se tornó más fluido y las viejas heridas comenzaron a cicatrizar, al menos en parte. José vio cómo su padre empezaba a abrir su corazón, una revelación tan esperada y anhelada que lo llenó de esperanza. ¿Te gustaría que te acompañara al hospital alguna vez? Me gustaría mostrarte lo que hago y cómo eso significa ayudar a otros, ofreció José, y en su interior sentía que ese simple gesto podría ser el primer paso hacia una nueva dinámica. Me gustaría eso, confesó su padre, con una sonrisa tenue. Siempre he admirado tu dedicación, aunque lo he hecho de la manera incorrecta. La conversación los había transformado, no solo se trataba de un hijo buscando aprobación, sino de un hombre reconciliando su historia familiar con su propia identidad. Así, el cierre de esa jornada se convirtió en un nuevo comienzo, donde ambos empezaron a entenderse y escuchar sus aspiraciones genuinas. José se sintió ligero, como si un peso monumental hubiera desaparecido. Su confianza había sido restaurada, no solo en su capacidad profesional, sino también en su valor como hijo y ser humano. La realidad de sus sueños empezó a dibujarse con claridad, uniendo su presente y futuro con la promesa de sanación familiar en curso. Recorría el camino a casa, sintiendo que había alcanzado un logro vital, la capacidad de ser él mismo. Reconocer su propio valor había roto cadenas invisibles. José había conquistado no solo sus miedos, sino también el camino hacia una nueva relación. En su corazón, el eco de esos encuentros lo llenaba de fuerza, y por fin estaba en paz consigo mismo. El penúltimo mensaje que le había enviado a su padre no solo había marcado el inicio de un nuevo diálogo, sino que había abierto la puerta a un futuro en el que ambos podrían crecer juntos. Así, con la cabeza en alto y el corazón dispuesto, se adentró en el hogar, sabiendo que cada paso que dio le acercaba más a la reconciliación y a nuevos logros. La reunión con el director del hospital, así como el diálogo con su padre, se entrelazaron en su camino hacia una vida de autenticidad y cercanía. Ahora se dirigía hacia un mañana lleno de posibilidades, con la determinación de crear un legado propio, uno que incorporara la esencia de su relación familiar mientras reafirmaba su propósito personal. La armonía finalmente parecía alcanzable, y José estaba listo para abrazarla,
sin miedo a ser quien realmente era. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.